Hola, bienvenidos una vez más a un capítulo de nuestro podcast Entre Líneas e Ideas. Hoy es el primer lunes de septiembre. Ajá. Y queremos hacerle un homenaje a México. Sí. Es el mes patrio y encontramos este libro. Bueno, ya lo conocíamos realmente, pero nos parece que efectivamente es un homenaje a México. Un homenaje a México. ¿Cómo estás, Rocky? Muy bien, ¿tú? Bien, también, gracias. Y sí, efectivamente, como tú dices, el libro es un homenaje a México. Está escrito por Madame Calderón de la Barca, que cuando se oye parece que fuera mexicana, española, latina, pero no, ella es de origen escocés, Así es. ¿no? Casada con un marqués, Calderón de la Barca. Él nace en la época del virreinato, entonces, pues se puede decir que es español, Ajá. nacido en territorio argentino, ¿no? Criollo, ¿no? Criollo, Sería. se le denominaría criollo en esta época pues, castas o sí, las castas a las que pertenecía se determinaban por la manera en la que habías nacido, de dónde venías, ¿no? Era el peninsular, el que venía de España a América, el criollo, que nacía de hijos de españoles en tierras americanas, el mestizo, que era un criollo casado con un indígena, y entonces el resultado, el mulato, el salta para atrás, Y de ahí. ¿no? Y de ahí tenemos infinidad de mezclas. Pero bueno, ellos son, el marqués Calderón de la Barca es español, bueno, argentino, de origen español, y ella es escocesa, que nace en 1804, ¿no? Así es. En Edimburgo. En Edimburgo nace ella, en medio de una familia de un buen nivel económico, social y cultural sobre todo, lo cual se nota. ¿Son muchos hijos? Creo que son 10. 10 hermanos, papá, mamá y 10 hermanos. Exacto. Y curiosamente a todos les ofrecieron y les proporcionaron una buena educación, Exacto. un nivel cultural. Y ella fue la que más lo aprovechó, la que más amor a la cultura, al conocimiento, a todo esto, pues tuvo, ¿no? O nació en ella a raíz de la educación que recibió en su casa. Ajá. Cosa rara, ¿no? En esa época, porque a pesar de ser Europa, Escocia, ¿no? Pues no era como que a las mujeres se les propiciara una educación más allá del coser, tocar el piano, leer y escribir, obviamente, pero nada más, no se interesaban en que tuvieran una curiosidad, ¿no? Cultural, académica. Exacto. ¿No? Sí, no, pero en esta familia, pues aparentemente sí. Pues yo creo que la mamá era, por lo que vamos a ver después, la mamá también era una mujer inquieta en el sentido pedagógico, en el sentido de la educación y del aprendizaje. El papá era abogado, el papá de ella. Okay. Abogado, pero pues resulta que viven en Edimburgo, muy acomodados, muy bien, y de pronto el papá cae en desgracia. Okay. ¿No? Se hace aval o se convierte en aval de alguna persona que comete fraude o que le va muy mal. Por lo tanto, ellos pagan las consecuencias. Wow. Y se tienen que ir a vivir primero a Francia, a París. Viven ahí poco tiempo hasta que el papá muere. El papá muere en Francia. Exacto, el papá de ella. Ella se llama... A ver, eso es lo que es increíble. Ajá, su nombre es Frances Erskine Inglis. Inglis, así. Después toma el nombre de su esposo y se convierte en Fanny Calderón de la Barca. Ajá, ¿no? Entonces, conocida como Madame Calderón de la Barca. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, muere el papá en Francia y la mamá pues emigra a Estados Unidos, a Boston. A Boston. No sé si ahí tenía otros familiares conocidos o algo, pero ella se va a Boston y funda una escuela para señoritas. Ok. Pero no necesariamente para coser y planchar. No, aquí ella da como un giro a esta educación, ¿no? Ajá, exacto. Entonces era una escuela, otra vez, como muy importante en la ciudad para mandar a las niñas a que aprendieran, pero claro, más intelectualmente hablando, ¿no? De hecho, era un centro, de alguna manera, esta escuela les abre la puerta
hacia esta clase intelectual, esta clase cultural de Boston, que bueno, ya en ese entonces Harvard existía y pues era un centro cultural, académico muy importante, ¿no? O sea, Harvard, ¿no? Sí, no, nada más. Nada más. Sí. Entonces, pues bueno, ya Boston tenía esta característica con la que hasta el día de hoy permanece. Y habían muchos intelectuales que acudían a su casa porque pues era un centro en donde se discutía, en ese entonces se le llamaban tertulias y se hacían tertulias y todas estas cosas. Y pues obviamente esto, Fanny o Madame Calderón de la Barca se desarrolla dentro de este ambiente y conoce a un historiador importante, reconocido, ¿no? Muy porque importante. además con una gran inclinación hacia la historia de América Latina. Nosotros hoy estamos diciendo América Latina, pero en ese entonces el concepto no se usaba y no existía. Pero él es William Prescott, ¿no? Si no mal recuerdo. Y él, obviamente, tiene toda esta conocimiento de México y a ella la introduce en el conocimiento de México, en el conocimiento y en los estudios latinoamericanos de la historia de las colonias españolas, y resulta que también le presenta a su esposo, que había una diferencia de años... De edad muy grande, sí. Bárbara, ¿no? Sí, sí, entre sí. uno y otro, y él, pues... Estamos hablando que tenía casi 50 años, ¿no? Él casi 50 y ella 34 cuando se casan. Ella ya estaba grande. Sí, claro, para la época ya son grandes los dos, ¿no? Sí, y efectivamente ella entra en este círculo de personas cultas con este historiador tan importante. Ahí conoce a su futuro esposo, se casan y en ese momento a él lo nombran embajador plenipotenciario. Ministro plenipotenciario. De España en el nuevo país que se acaba de conformar, que es México. Que es México. Es en ese punto, es 1836, ¿no? Es el año en donde España reconoce que México es un país independiente, totalmente liberado de ser colonia española, y mandan a su embajador. Entonces ella es la esposa de este embajador, de este personaje tan importante, porque que España reconociera a México como país, bueno, pues ya era el paso a seguir para que las siguientes potencias europeas, que ya lo habían reconocido, pero... pues le dieran un lugar dentro de la batería de las naciones, ¿no? O sea, México empezara a ocupar un lugar como país independiente. Es importantísimo este hecho. Exacto. Pero sobre todo yo creo, como tú dices, era de los últimos países en reconocerlo, pero faltaba España. Pero faltaba España. España lo acabara de liberar. Sí, ¿no? Exacto, lo acabara de liberar, ¿no? Para que México, pues, fuera independiente, como lo entendemos hoy. Así es, ¿no? Así es, sí. Sí, entonces, bueno, ella los mandan a México y es ahí donde ella empieza a escribir sus cartas. Sí, porque este punto es importante también decirlo. Ella... pues va de consorte, ¿no? De música y acompañamiento. Ella no iba a ocupar un lugar en ningún cargo, ni mucho menos. Ella simplemente, pues, es la esposa y muchas veces, pues, se pensaría que no iba a brillar, que no iba a destacar, pero ella tenía, yo creo, por lo que leímos, por lo que averiguamos, por todo esto, que tenía una luz propia impresionante, ¿no? Era una mujer que yo creo que brillaba, con solo entrar a un espacio sabía, era de estas personas que, ay, ¿quién entró? ¿Quién es? ¿Quién ¿no? es? Sí, yo creo que sí. ¿No? Y se nota también un poco que su esposo no tiene esa característica. No tiene esa personalidad, ¿no? Sí, él es más como de bajo mesurado, perfil. De bajo perfil, exacto, ¿no? Sí. Exacto, como de más bajo perfil. Pero bueno, ella empieza a comunicarse con su familia, ¿no? Y a escribir cartas. En total, ¿escribe cuántas cartas? Como 102, 108, creo. Ok, y entonces, de esas 108 cartas, se escogen, ella trabaja en esta elección de cartas para crear el libro, que el libro en sí, o sea, el libro en sí tiene su propia historia.
Así es. Independientemente del contenido que es maravilloso, es un libro que tiene un contenido y una descripción y una acercamiento a México verdaderamente enriquecedor. Ajá. La manera en la que ella lo imagina, lo forman, asesorada aquí también por gente que recordemos que es siglo XIX, que es una mujer, que a la mujer se le permitía escribir, pero se le consideraba a estos escritos como escritos menores, ¿no? Entonces, no va a brillar, puede escribir una que otra carta, uno que otro ensayo, pero son escritos menores, Sí. nada que trascienda. Pero pues aquí resulta que son tan buenas las cartas, que son tan descriptivas, tan informativas, hacen una reseña tan importante de lo que ella está viendo y de lo que es el país, que pues obviamente se ven involucrados personas como el editor de Charles Dickens. Sí. Nada más ni nada menos, ¿no? Y William Prescott es el enlace nuevamente para que ella conozca al editor de Dickens y ellos sean quienes publican el libro. Después de hacer una selección de ¿cuántas cartas quedaron 54. Seleccionadas? Aquí hay 54 54 cartas, ¿no? Pero entiendo algo ahí por ahí que el libro como que pasa, no quiero decir al olvido, pero como que no es tan reconocido en su momento, ¿no? Exacto. Parece ser que en Estados Unidos Prescott logra que sí sea un libro exitoso, digamos. Ok. En Estados Unidos. Convence a Charles Dickens de que convenza a su propio editor en Londres para que lo edite. Entonces también se edita en Londres. Esto en 1843. En Londres no tiene tanto éxito. Ok. Y en México resulta que se empieza a publicar por entregas en un periódico. Dos periódicos, dos, ¿no? ¿verdad? Sí. Pero no me acuerdo los nombres. Yo ahora te digo, el siglo XIX, o sea, uno de los periódicos se llama El Siglo XIX y el otro periódico es El Liceo Mexicano. El Liceo Mexicano, así se llama el periódico donde se publican, bueno, son estos dos periódicos y se publican y bueno, y se publican creo que por 2 años, ¿no? Más o menos. Sí, pero acaba siendo muy criticado. Muy criticado. Porque hay mentes que se sienten ofendidas. Ajá. Ajá. Porque era calumnioso y porque denostaba a los mexicanos. Exacto. Pero es que no hay más que leerlo. ¿Sí? Más bien para darte una idea de esta inteligencia de la mujer, de la escritora, para percibir, para poder transmitir esto, para poder describir todo lo que ella ve. Y a mí me parece que no necesariamente es despectiva. No. Yo en ningún momento sentí como que fuera despectiva. O sea, imagina, es que si a mí me hizo replantearme muchas cosas o cuestionarme. Imagínate que viene una escocesa, de origen escocés, que lo que conoce es Francia y conoce Estados Unidos, ¿no? De origen sajón, en donde las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, son precisamente marcadas y puedes distinguir una época y otra. Y además las frutas se dan dependiendo la época del año y las flores se dan en la época del año y el sol brilla en poquitos meses del año. Y de repente llega un país en donde la primavera es eterna, donde el sol brilla 360 porque días del año. Hay frutas todo el año, de todos los colores, de todos los sabores. Nuevas, que nunca has visto. Que jamás en tu vida has visto, sabores que en tu vida has probado, ¿no? Y te das cuenta que... Y una calidez de la gente, ahí es donde te das cuenta, ¿no? A mí me llama mucho la atención siempre cuando voy a algún lugar, el trato que se le da a los niños. Siempre me fijo cómo tratan a los niños. No sé por qué, pero tú, Floriana. Yo, Floriana, siempre me fijo cómo tratan a los niños. Y cuando ella empieza a describir con cuánto amor las mexicanas trataban a sus hijos, o sea, me imagino que ha de haber sido una cosa lindísima. Sí, ¿no? Pues yo también me sentía muy reflejada y decía, con razón somos así.
esa calidez Ajá. entre nosotros, entre alguien que acabas de conocer y la recibes en tu casa. Sí, exacto. Con cariño, con una hospitalidad enorme. Ajá. Y ella se sorprende mucho de todas estas cosas, ¿no? Sí, claro que es muy subjetivo. Las cartas pues, tienen que ser subjetivas, es su punto de vista necesariamente, pero no creo que ofenda ni que sea grosera cuando dice que a veces pues que ciertas personas están muy feas o los léperos como se visten. Sí. Pues lo está describiendo y sí O la pobreza que había, no estaba mintiendo. Ajá. Sí, pero somos bien ofendidos. Sí, claro. Yo sí puedo decirlo, ella no. Exacto. Y eso sí somos nosotros. De mi familia puedo hablar yo, pero tú nada. No, o sea, no es así. O sea, ella está siendo objetiva. Ella está diciendo, pues que así como hay una riqueza opulenta, describe diamantes y collares de perlas y vestidos de seda y raso que dices, pues pareciera que estás en la corte de no sé qué corona europea, ¿no? Y eran las damas de sociedad mexicanas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que todos estos nombres de todas estas familias, pues están en la Colonia del Valle, ¿no? O sea, si tú quieres ir. Torres Adalid, Gabriel Mancera, Concepción Beistegui, o sea, todos la conocieron. Todos la conocieron. O ella los conoció a ellos porque formaban parte de esta élite mexicana, de esta sociedad en donde, pues, se hace pues sí, clasista, ¿no? Sí, pues desde entonces. Desde entonces, ¿no? Sí. O sea, es una sociedad en donde las clases sociales están muy marcadas y no nos vamos a mezclar unos con otros, ¿no? Sí. Y ella lo distingue, lo nota, lo describe. Y lo hace saber. Exacto. ¿No? Pues sí, así y esa era la ofensa de personas que verdaderamente... Bueno, y además súmale que era mujer. Yo creo que eso tiene mucho que ver. O sea, cómo una mujer se atreve, una mujer extranjera se atreve a venir a escribir de nosotros y a decir cómo somos nosotros. No, señor. Sí. Y boicotean y quitan estas cartas que se estaban publicando. Exacto. En los periódicos. Gente que vivió con ella, gente que convivió con ella, que la conoció, que sabía de lo que estábamos hablando, como Lucas Alamán, como el Conde de la Cortina, que además le dan la bienvenida, los reciben, los invitan, los llevan a la Plaza de Toros, los llevan a las peleas de gallos, ¿no? A todas estas cosas. Gente que pasa la historia como grandes intelectuales de México que estuvieron cerca de ella, no la reconocen. El único que la reconoce es Justo Sierra y medianamente, no haciendo gran alarde de ella, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esto hace un poco que el libro, o sea, el libro per se pase a, pues como al olvido, ¿no? Porque en México se edita casi 80 años después, nuevamente. Hasta 1920, ¿no? Exactamente. En 1920 se edita y luego Editorial Porrúa sale con su colección de Sepan Cuántos por iniciativa de Alfonso Reyes, ¿no? Exacto. El nombre es iniciativa de Alfonso Reyes. La colección. La colección de Sepan Cuántos, que además era un modismo que se daba en documentos legales y cuando se quería introducir o empezar un documento, empezaban la mayoría de las veces Sepan Cuántos. De ahí viene el nombre de la colección Sepan Cuántos. Exacto, sí. Pero esa colección surge hasta 1957. 57, como tal. Y entonces ya Porrúa introduce este libro en la colección Sepan Cuántos. Y desde entonces es el único que lo edita. Es la única casa que lo edita. No lo encontramos en otro lado. Y el único mexicano que lo lee, lo traduce y lo maneja, le da el formato, las características. De hecho, el prólogo es un prólogo extenso. Muy extenso, en donde explica un poco esta historia que les estamos platicando de cómo surge el libro y las cartas y cómo se escogen las cartas. Y esas mismas cartas sí están editadas, porque muchos de los nombres que aparecen ahí los cortan para no ventilar quizá
la situación o la historia que están platicando. Entonces esas cartas son nuevamente editadas, pero es Felipe Teixidor. Sí. Sí, es como su impulsor. Es como su impulsor, el que rescata el libro, el que lo saca y lo meten a esta colección de sepan cuántos de Editorial Porrúa. Y se ha reimpreso el libro en, pues creo que no sé cuántas veces. Lleva 16 ediciones. 16 ediciones. O reimpresiones. Sea, reimpresiones, porque no se ha editado. Desde que se hizo. La British Petroleum, con algún centro de investigación en México en el 2010, hacen una edición nueva. Me costó mucho trabajo y no la encontré, o sea, no la pude encontrar, pero es la edición, vamos a llamarle, más reciente. En inglés. En español. Ah, ok, la edición. O sea, la British Petroleum lo hace, te digo, con un centro, no sé si, no quiero decir Condumex o no quiero decir algún centro de investigación de estudios históricos mexicanos, pero pues eso es lo que 2010, o sea, hace 15 años. Y me parece que es un libro muy valioso. Muy. Yo creo que todo mexicano lo debería leer. De poquito en poquito, ¿eh? Sí. Eso también tiene el libro. Es grande, tiene muchísimas páginas, son muchas cartas. Además, son 54 cartas, pero cada una está dividida en 3 o 4 capítulos, digamos. Exacto. Entonces, pues la carta 7, pues habla te escribe hasta arriba de qué va a hablar en esas 3 páginas. Luego sigue la misma carta 7 y habla de otro tema. Y la misma carta 7, por eso se hace un libro tan grande que hay que leer por entregas también. Por entregas, sí. Yo también creo que hay que leerlo de poquito a poquito porque no tiene esta trama, no hay una trama como tal. Que yo me imagino o sea, ha de haber sido muy lindo que llegaba la correspondencia, ¿no? Después de meses que salía y 2 meses después llegaba a Boston la carta y era un pergamino. Claro. Sí, pues no le voy a escribir una hoja carta. Exacto, y ya llegó 2 meses de viaje. No, por supuesto que no. Entonces, imagínate que salía el libro, ¿no? Con todas sus hojas. Bueno, no el libro, la carta con todas sus hojas. Y a lo mejor les llevaba, pues no había radio, no había tele, no había nada. Y entonces pues se pasaban las tardes leyendo la carta y la descripción que les hacía, imaginándose a lo mejor la granada o el tamarindo, que pues no eran conocidos en estas partes del mundo. ¿De qué te está hablando? No hay una foto tampoco. Exacto, no hay una foto tampoco. Que además, en esta época se utiliza estos grandes pintores, ¿no? Para poder describir, para poder enseñarle al mundo qué es lo que están viendo, qué es lo que se ve, porque de pasar a la selva abundante, tropical, exuberante, pasamos al desierto, a los cactus, a los magueyes, ¿no? O al frío gélido que no hay en otra, ¿no? Entonces, explicar todo eso tiene que ser una muy buena pluma, una claridad, ¿no? O un muy buen pintor, un muy buen paisajista que lo pueda hacer, como José María Velasco. O este libro, ¿te acuerdas de El México de Egerton? Ah, sí, muy bonito, sí. También un muy buen libro. Ese es un muy buen libro que se puede leer mucho más ágil, porque pues sí tiene una trama y habla hasta de espías. ¿No? O sea... Y habla de ella. Y habla de ella, efectivamente. Habla de ella. Y él llega a pintar a México por mandato del gobierno británico para que ellos supieran de qué estábamos hablando. Era más bien cuadros que se pintaban para mandar el reconocimiento. Para que veas cómo es. Exacto, la cosa, para dónde vas, ¿no? Y qué hay, ¿no? Entonces, es un gran libro, El México de Egerton. Pero bueno, no es el que nos ocupa, ¿no? Exacto. Regresando un poquito a la colección Sepan Cuántos, bueno, todo el mundo se acordará que lo teníamos que leer, ¿no? En la escuela. Y no sé si te acuerdas, los editaban en 2 columnas. ¡Ay, sí! El texto era el formato era en 2 columnas. Sí, claro. Era terrible porque pensabas que no acababas nunca. Además, venían notas, venían prólogos, que decías, ¿y dónde está lo que tengo que leer? ¿No? Exacto. Eso es una de sus cualidades, los prólogos, que son
interesantes, importantes, bien escritos. Sí, y te introducen al libro de alguna manera. ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué lo vas a leer? ¿De qué se trata? De hecho, es muy grande. Muy grande, es un prólogo muy grande. Sí. Y como tú dices, bueno, y la colección Sepan Cuántos, si se acuerdan, pues son colores. Está catalogada en colores. Y depende del color, es el género del libro. Exacto. Sí, claro. Por ejemplo, los rojos son novelas. ¿Ah, sí? Los rojos. Eso es lo único que me sé. Ok. Pero es muy significativa la colección. Todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce. Y eran los libros que te mandaban a leer, con lo que empezábamos a leer en la secundaria. Yo creo hoy, con unos años de más, ¿no? Con otros ojos, es muy bueno la intención de la colección. Sí. Es cultura al alcance de todos, porque son ediciones pues, fáciles, de fácil acceso, ¿no? Económicamente hablando, o sea, en cuanto a costos se refiere. La intención de difundir ilimitadamente, o sea, siempre y cuando sea ensayos o escritos o novelas o de calidad, que merece la pena ser divulgada. Me parece muy bueno. Pero sobre todo eso, son clásicos. Son clásicos, o sea, no sacan novedades, no sacan nuevos autores, no. Todo se va a los clásicos. Y es bien importante, pues, leer a los clásicos, conocer, pues, para entender también la literatura de hoy, por supuesto. Y me parece que es esta iniciativa que tuvo Porrúa, y además Alfonso Reyes también, ¿no? De crearla, de fomentarla, y hasta el día de hoy, pues, sigue vigente. Yo no sé si se los sigan dejando leer. ¿Tú sabes si todavía se los dejan leer? No sé, no me acuerdo que les dejaron a mis hijos. No, yo tampoco me acuerdo. Ahora hay muchas escuelas donde no leen. Sí, no leen, donde no leen. Hay escuelas con mucho más sentido de la importancia de la lectura y otras donde no. Entonces, pero pues la colección está más que viva. Sí. Son nuevos diseños porque pues estos dibujos sí son muy contemporáneos. Muy contemporáneos. Me encanta la cara de atrás de ella. De ella, ¿no? La retrata muy bien. Es una mujer en un lugar, en una paraje, ¿no? Bueno, trae una Pamela, pero atrás hay un paraje como muy desolado. Como muy mexicano, me dio la impresión como un Velasco. Exacto, un Velasco, ¿no? José María Velasco y los aretes grandes y la ropa. Entonces sí, me parece que es una muy bonita renovada que le dieron al libro. A la colección. ¿No? A la colección, efectivamente. Me encantó. Pues bueno, a mí el libro me costó me costó mucho trabajo engancharme porque, como decías, no es una novela, no hay una trama que seguir, no estás intrigado. ¿Qué más va a pasar? ¿Quién fue? ¿Con quién se queda? Nada. ¿No? Todo eso, de eso no se trata. Obviamente el libro son sus cartas, descripciones. Retrata muy bien a México, hace un gran homenaje a México, pero sí se puede leer, o se debería leer, yo creo, más por pedacitos. Además, los títulos que les digo que en cada carta hay, te dejan muy claro de qué vas a leer. Sí, ¿no? Entonces, que si el atole, cómo sirven los tamales, y doña Chachita y sus 3 perros y el gato. De eso va a hablar, ¿no? Entonces, pues puedes hasta ir escogiendo. Es una es una descripción, no es una narración, es una descripción de lo que ella está viendo, de lo que ella está viviendo en este momento, porque tampoco está mezclado el sentimiento. No hay un juicio, pero tampoco hay una emoción, que se note una emoción. Hay asombro, o sea, sí hay asombro, un poco esa es la emoción que sería como la constante en ella, pero no. A mí, por ejemplo, de repente en una de las cartas platica que en México es muy común que la gente muy humilde dejara a los niños en las casas y que a ellos les toca un aguacero, me parece, o tienen que entrar en una de estas chozas, ¿no? En donde hay un niño aproximadamente como de 3 años dormido. Y el niño no se despierta ni con todo y que se entraron ellos, hicieron ruido y nada. Y yo de haber entrado a esta casa y ver al chiquito ahí dormido, o sea, de verdad hubiera sido
Sí, te rompe el corazón. Me rompe el corazón, o sea, y lo hubiera dicho o lo hubiera escrito, sí. ¿Sabes? Ella no. No, ella no toca sentimientos. No toca sentimientos. Ni está triste, ni está apachurrada, ni está... No, nada. Siempre está cool. Exacto. Pero describe muy bien. Tú eres la que puedes... interpretar, ponerle el sentimiento, exacto, ¿no? Exacto. Sí. Tú puedes poner. Súper bonito. Pues sí, insistimos, un gran libro. Homenaje a México. Y además de un gran libro, un gran homenaje a México. Sí, un gran homenaje a México. Sí. Muy bonito. Nos hace entender muchas cosas. Ajá, ¿no? Sí. Explicarnos muchas cosas. Quiénes somos, por qué somos. Exacto. Por qué estamos como estamos. Exacto. Sí. Pero bueno, no se pierdan, vamos a seguir hablando, vamos a hablar del contexto histórico, la época en la que ella llega es una época complicada. Esto será en los siguientes capítulos. Vamos a describir las costumbres, las tradiciones, lo que se comía, cómo se comían, cómo se vestían. Y esto será durante todo el mes de septiembre. No nos dejen de ver. Recuerden, salimos todos los lunes en Spotify y en YouTube con un capítulo nuevo. Y pues síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram. Y recuerden que entre las páginas de un libro las ideas no tienen límite. Ajá, y nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Es más, la parte de atrás tiene el rostro de una... Allá está. Allá, por él. Sí, yo te mando, pero es que le apreté aquí para que no se moviera. Este programa está patrocinado por Encuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.